allí se casó. Y hay gentes que dicen, ¿qué pasó? Pues ¿cómo que qué pasó? Pues no habíamos dicho nada. ¿Cómo que qué pasó? Pues se casó. Se nos casó Safo. Se nos casó Safo. Se nos casó con un señor, además, muy rico, qué bueno, un tal Cércolas, un rico mercader de la isla de Andros. A lo mejor se conocían ya. Parece que él era mucho mayor que ella, ya era garantizadamente anciano. Quizá había sido amigo de su papá, quizá habían tenido negocios conjuntos, quizá disponían de las mismas bodegas en algunos muelles mediterráneos. Lo cierto es que la boda tuvo lugar en Siracusa. Sabemos que no lo amó, ni tan siquiera como amaba ella a Alceo, porque si lo hubiera amado por lo menos como a Alceo, lo sabríamos, porque es lírica, y no se nos puede esconder de nada, porque es lírica. Entonces esa cuerda no vibró, no nos llegó, pero sí sentimos que le tuvo cariño, que le tuvo apego, que aceptó el amor de él, quizá senecto, quizá senil, pero afectuoso y paterno, que lo aceptó, que él para ella significó amparo y seguridad. Y tuvieron una niña a la que ella puso el nombre de su madre, Cleis, el nombre de la abuela. Y Cércolas murió muy pronto, dejando a Safo pues prácticamente nadando en la abundancia de bienes materiales, abundancia que ella trastocó en instituciones, erigió lo que ella llamó un megarón, es decir, un palacio, una gran casona señorial, casona, a la que llamó museo, es decir, habitación de todas las musas, lugar en el que todas las inspiraciones de todas las artes y todas las técnicas están presentes, están ahí habitando, flotando en el ambiente. Y ese lugar fue, pues, esta noche decimos que la primera universidad del mundo. En las noches en las que, pues, naturalmente hablamos del experimento de Crotona, decimos que Pitágoras fundó allí la primera universidad. Al fin y al cabo son cuasi contemporáneos, Safo y Pitágoras. Son de esa floración de gentes del séptimo y sexto antes de Cristo al que pertenecen Buda, Jeremías, Ezequiel, Akenatón, etc. Pero para Pitágoras esa universidad no era tan pública, porque estaba destinada a favorecer exclusivamente a sus esotéricos iniciados, y no tenían acceso a ella las gentes consideradas comunes, los civiles. La de Safo fue la primera universidad, y lo fue en el sentido femenino. No había muchachos ahí, solamente niñas, mientras la hija de Safo fue niña. Señoritas, cuando la hija de Safo fue señorita. Y luego ya, pues gente mayor. A ella lo que le interesó era la educación de su hija. Y ella apeló a sus compañeras de arte, de técnica, sobre todo de canto, de danza y de literatura, para que pues también la acompañaran en el arte y en el oficio de educar a la niña, y las convocó para que trajeran también a sus hijas, y así formó una escuela sistemática y la primera universidad.
Y es curioso y significativo y ejemplar el hecho de que la primera universidad haya sido fundada por una madre deseosa de educar a su hija. Eduquémoslas juntas, lo que yo sé, lo que tú sabes, y solamente ella pensando en su privilegio y su tragedia. Yo cuando amo demasiado, y el ser amado como que se me destempla, el ser amado como que se me desintegra, como que se siente inseguro. Entonces voy a juntar a muchas otras, a las que también llamaré hijas mías, y a muchas otras madres a las que llamaré compañeras, y así entre todas haremos más bien que toda Safo sobre una sola niña. Compañeras, heteras. Hetera, más que compañera, significa la otra, la que es como yo, la que está en lugar de mí. Históricamente ha habido a significar la que sí está en lugar, que no debía estar en, pero en fin, la otra. Pero en el sentido de hetera, significa que se quiere, que se tiende a querer perder la identidad para formar un todo. Todavía existe la palabra griega hetería, anónimos hetería, sociedad anónima, sociedad, un todo, de gentes que son una, cada uno, pero que para un propósito esencial quieren juntarse, sin perderse, sin fundirse. Hetería, sociedad, y heteras a las otras, a las compañeras. Ella sintió que su hijita Gleice y las niñas de sus compañeras también eran compañeras, porque si la enseñanza es en parte una transmisión, si es un fenómeno de comunicación, pues tan buen emisor se debe ser como buen receptor, y el que recibe a la perfección debe ser reconocido como compañero del que emite. Por eso pensaron ellas que esas niñas que estaban recibiendo perfectamente la educación impartida por las madres debían ser también ser llamadas compañeras, y que la sociedad no era de mamás educadoras, sino era un conjunto educacional en el que muchas veces no solamente se pule, sino que se sigue educando el que cree estar impartiendo. Esa primera Universitas Panepistimium, lugar en el que se enseñaba todo, o lo que sabían entre todas, duró durante bastante tiempo y fue considerado como una experiencia piloto. El museo de Safo en Siracusa. Parece ser que trascendió por todo el Mediterráneo y se fundaron otras escuelas parecidas, pero de maestros y de alumnos, algunos de los cuales eran también sus propios hijos. Escribió Safo por aquellos tiempos: tengo una hermosa hija que tiene para mí la esplendente belleza de una flor de oro, mi amada Gleice, a la que no cambiaría por todas las riquezas de la Lidia, ni tan siquiera por la hermosa Lesbos. Repito, son cadáveres de un espectro de poema. Pero lo digo porque hasta este fragmento le ha sido mal interpretado. Basta con quitar hija y decir niñita, una niña. Tengo entre mi grupo
a una niñita que tiene para mí la belleza de una esplendente flor, que no cambiaría por... Esa palabra de hija, ella se la está dando a la que parió, pero nos hace pensar en la belleza de considerar hijos e hijas a quienes son circunstancialmente nuestros alumnos, y de lograr que nos amen como si fuéramos sus padres, porque logrado ese vínculo, la comunicación está asegurada. Si logra usted que el niño o la niña, o él o la adolescente, pueda decir, es que este señor es como mi padre. No le estamos retando al papá fisiológico, nada. Él tiene su lugar en su familia, pero él tampoco puede retarnos nada de nuestro lugar, porque a través de este lugar nosotros podemos estar nutriendo o envenenando definitivamente a su hijo, porque se abre por completo, sin prevención ninguna, con una entrega absoluta. Y entonces es cuando el maestro o derrama el veneno, o esparce el bálsamo, o siembra. Poder decir hijo o hija al alumno. Esa fue la primera dificultad de Safo. La malquerencia de algunas madres y la inquietud de algunos padres. Bueno, pero ¿por qué la niñita le tiene que llamar compañera a la señora? ¿Y por qué tiene que decir que es como su mamá, si ya tiene una mamá? Ahí se originaron las dificultades. Cuando un niño o una niña está amando a su maestro o a su maestra, no existe ningún problema ni con el maestro ni con la niña. Hay un padre o una madre con un problema. Para que el niño me diga a mí papá, es que algo le falta a su papá. El problema está en casa, no está en la escuela. Y claro, lo que no encuentra en la casa lo buscará en las gentes que le muestren mayor interés, es decir, mayor desinterés, mayor entrega. Y a veces hemos dado, engendrado y parido a hijos de ustedes más dolorosamente de lo que ustedes lo hicieron fisiológicamente. Nos ha costado bastante volverles a parir a algunos de sus hijos. El problema se achacó a que Safo era posesiva, pues esas gentes serían felices hoy en las que nadie ya conoce a nadie. Vamos a una escuela y a lo más nos dan un número, 150,000, 400, sonamos a premio de lotería, ¿verdad? 150. ¿Y usted quién es? Pues yo soy el 150,468. Bueno, pero ¿tendrá usted una historia privada? No, yo no soy solamente eso. Pero en el corazón, no hay corazón en esa universidad, hay un cerebro y es la computadora y está desconectada. Además no funciona bien nunca. El maestro llega ante un auditorio agresivo que le pide mesa redonda. ¿Mesa redonda de qué? Va uno a explicar historia de la cultura y le piden mesa redonda. ¿De qué? Primero oigan, ¿verdad? Primero lean, primero sepan escribir, ¿verdad? Redonda se escribe con R, mesa no se escribe con Z, ¿verdad?
¿no? Y luego se pide, pero es una rueda dentada, no es una mesa redonda lo que están pidiendo. Y además, agresivamente. Y uno dice, bueno, a ver cómo, pues me desentiendo de estos. Y enseguida, pues uno también se defiende, poniendo pruebas y ejercicios, y hasta que llegue el fin del curso y a ver qué pasa. Pero yo no sé quién es fulano de tal. Fulano de tal no sabe quién soy yo. Y lo peor es que no nos importa, porque tenemos muy poco tiempo. Yo podría encargarme muy bien de 7 durante 30 años. Pero 3.000 alumnos cada 3 meses, sencillamente no se puede, pues se vayan a paseo, pues que yo no puedo. Además, no se me pide que los eduque, tampoco se me pide tanto ni tan poco, sino que pasen por ahí. No, pues es que ya han pasado 3 veces, ya los tienen que aprobar, porque si no se convierten en un movimiento. Se les aprueba. Pues ahí serían felices esas gentes del tiempo de Safo, que no se comprometían a nada, ni tenían derecho a nada. Hoy volvemos a sentir la necesidad de Safo, ir a los pies de un maestro o de una maestra, sentarnos a sus pies y estar durante 7 años oyendo sus sentencias, oyendo la cristalización de su experiencia, para de allí arrancar a nuestras primeras aventuras, a nuestras propias aventuras, pero escuchar a una gente que ya tenga un sedimento de sabiduría. Eso es lo que hoy no tenemos. Y lo que entonces tenían, pues lo consideraron como excesivo. Es excesivo que se tenga que decir esto, que no, yo no puedo saber quiénes son. Eso es excesivo. Pero si yo dijera, es que ustedes y yo, personalmente, privadamente, separadamente, individualmente, en este momento nos sentimos unidos y nos amamos. Eso tampoco tiene por qué parecer excesivo. Tampoco tiene por qué ser excesivo. Sin embargo, pareció que lo era. Se consideró que era desmedido. Que una maestra puede decirle a una alumna que no es su hija: con solo verte, mi corazón late aceleradamente, me falta la voz, se seca mi lengua y un ardor sutil hormiguea bajo mi piel. Imagínense tener un maestro o una maestra que le ocurran todas estas cosas antes de entrar a clase. Pero qué maravilla. ¿Quién va a pensar mal? Al contrario, nos despierta una inmensa ternura y tenemos unas ganas de ampararlo y de que no se nos acabe, que no se nos seque, que siga funcionando, así para el bien de todos. Se me nubla la vista, me zumban los oídos, y más pálida que la hierba en otoño vacilo, transida de amor como ante una muerte inminente. Pues es lo máximo que se ha dicho de maestra a alumna, de maestro a alumno. Si eso es feo, si ya son ganas de ver basura, si eso es feo. Ahora, resulta que este verso nos está transmitido por un señor Will, será Guillermo Durand, muy buen autor, más ameno que profundo, pero muy bueno. Pero este mismo verso nos es transmitido en la versión de la Academia Nacional de Atenas, que nos parece pues un tanto más garantizada. Y es que la pobre Safo se está muriendo, está agonizando, y ella, que es una artista única, quiere aún agonizando experimentar literariamente, y nos está diciendo lo que le está pasando. Se está muriendo y está diciendo eso: el corazón
late fatigado en mi pecho y siento que mi voz se apaga. Mi lengua está seca y pegada a mi paladar. Se me nubla la vista, me zumban los oídos y un tenue e impalpable ardor circula bajo mi piel, inundada por el sudor. Y me siento como hierba inerte que va dejando la vida lentamente. De manera que su transcripción de su propia agonía está tomada, no con mala intención, sino con ignorancia, que eso es lo peor, como oda a una alumna, y claro, pues que, es decir, que me estoy muriendo por ti, pero lo hecho es que se está muriendo, no se está muriendo por nadie más, cada uno se muere por sí mismo. Pero, si es que nos vamos a escandalizar en literatura, ¿por qué me molestan ustedes a la señora Safo de Lesbos? ¿Y por qué no se van a hurgar en el Cantar de los Cantares, si es que quieren escandalizarse? Y vean allí lo que se está diciendo, o mejor no vayan ni lo lean, si es que son gentes escandalizables. Ah, es que hay que saber interpretar, pues es lo que estábamos diciendo, que hay que saber interpretar. Que en cuanto es inspiración divina ya resulta literatura intocable. Y cuando es inspiración humana, ¿qué? ¿Qué tenemos contra el ser humano? ¿Qué tenemos contra el ser humano? Aquí me aviso a mí mismo de que hace años pasó una película que se llamaba Adiós, Mr. Chips, que era un maestro que se quedaba muy triste en vacaciones porque se le iban los alumnos. Y nadie pensó mal, porque era un maestro tan gris y unos alumnos tan sonsos, que la película pues tuvo una buena interpretación del señor Donat, Robert Donat, un gran actor, pero se entraba en la caracterología del maestro y se comprendía su profunda melancolía, mientras los alumnos gozosos se iban a celebrar la interrupción del convivio con el maestro, y él se abatía mientras los demás exultaban. Adiós, Mr. Chips. La afluencia obligó a formar alumnas externas y alumnas internas, y las dificultades surgieron cuando Pítaco levantó el destierro. Después de 5 años, Pítaco dijo que regresen, vamos a ver cómo están. Si ya están en su punto, se quedarán. Si no, otra vez a las embajadas. Digo, regresó de Egipto el gran Alceo. Alceo regresó refinadísimo. De política no quería ni hablar. Era bucólico, amaba la naturaleza y los peces de colores. Y cantaba las flores y nada, los atardeceres, los crepúsculos, amaneceres, toda la dinámica meteorológica y natural se la tenía versificada Alceo. De política ya no quería saber nada. Además, Pítaco había ya emparentado con la aristocracia. Se había casado con una soltera recalcitrante de la aristocracia lesbiana, de tal manera que el partido aristócrata pues ya lo veía como medio de ellos, pues ya había emparentado con ellos. Y Alceo escribió así de regreso, pero en la misma aduana, unos cuantos versos cumplimentando a Pítaco, el gran libertador de la isla, no se sabe de quién, porque bajo su gobierno pues no fue por nadie disputada la isla, pero como que suena más libertador que gobernador, y ahí le dedicó a Alceo un ditirambo verdaderamente, y quedó ya como poeta institucional de Lesbos. Safo tardó 1 año en regresar, no llegó hasta el 6º de su ausencia, porque durante 1 año iba cerrando su Megaron, su museo, su universidad, recogiendo todos los negocios de su difunto esposo y tratando de trasladar negocios y museo a Mitilene. Tardó más en llegar. Y cuando se reunió
con Alceo, los dos habían cambiado mucho. Se siguieron estimando siempre, pero ya 5 o 6 años de juventud significan demasiado. El alejamiento había sido demasiado largo. Ella en Mitilene sintió que podía abrir su museo. Las niñas lesbianas acudieron a la escuela, las familias vieron con agrado el experimento, se sabía que en Siracusa había tenido un gran éxito, pero fueron 2 escuelitas rivales de 2 maestras que pues se sintieron perjudicadas porque se les iban las alumnas a la de Safo, y empezaron ellas a criticar. Una se llamaba Andrómeda y nada tenía que ver con la etíope, y otra se llamaba Gorgó, de la vieja aristocracia lesbiana. Y la mayor parte de sus alumnas se fueron al Museo de Safo. Y esas 2 maestras empezaron a confabular y a decir, es que quién sabe lo que está pasando allá, porque estas alumnas, mientras estuvieron con nosotras, pues fueron niñas muy normales, pero ahora ya no se sabe, porque como las tiene absorbidas, pues ni sus mismos padres pueden darse cuenta de la evolución que estén sufriendo. No se sabe, pasan más horas en esa escuela de Safo que en sus casas. Mientras que con nosotras pues no había problema, aprendían un poco y luego se iban a su casa a hacer los ejercicios. ¿Quién sabe lo que estará haciendo Safo allá? Safo simplemente les dijo a estas maestras, sí, están pasando cosas aquí que nunca podrían haber pasado en vuestras escuelas, realmente esa es la diferencia. En mi escuela están pasando cosas tremendas, y en la vuestra nunca pasa nada. Nada, absolutamente pasa. Esa es la diferencia. Pero por esa diferencia misma, vosotras 2, cuando muráis, desapareceréis. Yo permaneceré, porque viviré en mis hijas, en mis alumnas y en mis nietas, y durante generaciones estarán hablando de mí, durante generaciones estarán hablando de mí. Ella dijo, mientras que a las otras solamente se las menciona con ocasión de ese incidente. Y ella decía, ¿cómo es posible que estén enseñando arte y letra a las muchachas, esas maestras que no saben al caminar ni tan siquiera alzar la falda sobre los tobillos, que no saben ellas mismas andar, caminar? ¿Qué van a enseñar de cánones de arte? Distinción, elegancia, espiritualidad, no. Y fueron los padres de una de las alumnas predilecta, después de su hija Cleis, de Safo, quienes iniciaron los incidentes, los padres de la gran Atis. Ati ya era conocida de Safo desde antes del destierro. El nominativo en griego lleva ese, cuando es femenino, Atis. Pero antes del destierro, Safo había visto a esa niña, pues todavía torpe, desgarbada, estaba creciendo. Cuando regresó, la vio tan hermosa que se sintió muy gratificada de que esa niña quisiera entrar en su escuela y formar parte de aquella hetería, de aquella sociedad. Y los padres de Atis se inquietaron, y esa inquietud fue fomentada por aquellas 2 maestras, por Gorgó y por Andrómeda, y los padres de Atis hicieron que su hija quedara retenida en la casa y ya no volviera a la escuela. Y eso es algo que no se puede hacer, porque a un alumno o a una alumna se le puede retirar a fin de curso, pero no a medio curso. En mis tiempos, que había ejercicios espirituales, por ejemplo, no se podía ir uno a medios ejercicios espirituales,
porque le habían hablado, por ejemplo, de todo el pecado y del juicio, pero todavía no le habían hablado de la gracia y de la salvación. Entonces iba uno, pero completamente destruido, si se iba. No podía irse el jueves, y el viernes menos. Pero ya el domingo, que le habían hablado de la gracia y de la salvación, pues ya quedaba concluido. Entonces en un curso, cuando uno está estableciendo, eso fue lo que me enfermó, eso fue lo que afectó a mi corazón, cuando en el Seguro Social me cortaron la serie de los grandes maestros, porque o me la hubieran prohibido al principio, o me la hubieran denostado al final, pero para hacerme más daño, me la cortaron a la mitad. No se puede, porque es un proceso vital, es una dinámica, es algo que ha nacido y que no puede ser asesinado, tiene que seguir su ciclo normal hasta que se concluya, hasta que se acabe. Entonces no se puede operar quirúrgicamente eso. Y si a un alumno se le quita de repente en un curso, se resiente lo que ha sucedido. Ese vacío es terrible, y para él puede ser una gran frustración, y para el maestro también. ¿Y por qué me lo quitan? ¿Qué ha pasado? Eso le sucedió a Safo. A nosotros nos lo hacen, nos da un infartito, punto. Pero a Safo de Lesbos, no se le pueden hacer estas cosas. Safo de Lesbos escribió un poema que se llama El adiós a ti. Y desde entonces, pues todos los que nos atrevemos a impartir, nos sentimos microscópicos, pequeñitos, de lo poco que estamos dando, cuando esa mujer sintió que se le hundía la vida porque le habían quitado a su alumna, que después de su hija era la predilecta. ¿Y cuál es la alumna predilecta? Pues para la maestra buena es la mejor alumna. Esa es la predilecta. Claro que tenemos predilecciones, pues hacia los mejores, hacia la excelencia. Esa es la predilección del maestro. El adiós a Artis. Sin embargo, que no suene como que estamos defendiendo a Safo, que no suene como que la estamos defendiendo, porque una mujer como Safo de defensa no tiene necesidad, y menos nuestra. De tal manera que si en el contexto de la gran educadora que fue y de la fundadora de la poesía lírica que es, si en ese contexto individualmente ella hubiera padecido de un defecto sexológico, es que no nos importaría nada, pero tampoco lo defenderíamos, ni la acusaríamos ni la defenderíamos. Diríamos, perdón, y es que además pues era vegetariano, cualquier cosita de eso, cualquier cosa de eso, no tiene que ver nada, no la estamos defendiendo de nada. Creemos que no hubo tal problema, creemos que tal problema está en la miopía de quienes, siendo pequeños, creemos que eso es lo normal, y por eso a los grandes los llamamos monstruos, para nosotros seguir pareciendo normales, porque si no, nosotros parecemos entonces lo que somos, enanos, y los grandes normales, y nos asustará que sean tan pocos, que se puedan contar así, y que de repente pasan 3 siglos y decimos, ¿y ahora nadie? Pues nadie. Entonces nos interesa que esos seres sean presentados como terribles, hasta lo decimos admirativamente, ¿verdad? Monstruos sagrados. Pero con eso ya estamos escondiendo nuestra idea de normalidad en nuestra pequeñez. Ellos son los monstruos sagrados. No creemos que haya tenido el problema de la homosexualidad. No creemos. Si lo ha tenido, más meritoria y maravillosa es todavía su vida y su obra, porque es a pesar de ese problema que supo superar. Porque una mujer tan transparente le sabríamos todo, y lo único que le sabemos son arte y letras. No hay por dónde buscarle más. ¿Saben de dónde viene esta infamia, esta calumnia? Viene esta calumnia de las atenienses, de aquellas atenienses que
Las ven ustedes en la Acrópolis, que bien esculpidas están. ¿Han visto las cariátides? Están así, y llevan el cesto de la compra aquí, salen del súper y llevan el cesto. Y con eso aguantan el techo de su casa. Son verdaderamente las domésticas, ¿verdad? Las domésticas. Esas mujeres que no querían nada con sus maridos, ni tan siquiera la educación, porque era masculina. Esas mujeres no podían comprender que las mujeres de las costas asiáticas fueran tan avanzadas. Y decían, es que son poco femeninas, son muy masculinas. Mira que una mujer que sepa leer y escribir, pues ya es casi una mujer pública, ¿verdad? Una mujer que se expone en público, ¿verdad? Una mujer que pasa por la calle y que nadie sabe si es madre o hermana o hija, una mujer que va sola por la calle, bajo la luz del sol, qué impudor, ¿verdad? Eso decían las atenienses. Las atenienses tenían su leyenda de Orfeo, bajo cuya sombra han nacido todas las mujeres de Lesbos hasta nuestros días, porque ateniense es el verbo lesbiazin, lesbianizar, ser lesbio, con todas las implicaciones que el veneno ático puede darle. Sí, sabemos que Orfeo fue atacado por las Ménades, que las Ménades, enfebrecidas, enloquecidas, quisieron acabar con aquel hombre que era en sí mismo la armonía, el entendimiento, y que lo descuartizaron vivo, y que su cabeza rodó al río, y llegó por el río al mar, así también como su rota lira. Y llegaron cabeza y lira a las costas de Lesbos, a la pequeña población de Ancisa. La cabeza quedó allí, los pescadores la recogieron, creyeron que era de alguna víctima o en algún naufragio o contienda naval. La lira ya no quedó allí, es la constelación de la lira junto a las otras mitológicas. Hicieron un santuario, una capilla, un templete. Más tarde se supo que era la cabeza de Orfeo, y esa cabeza en días señalados abría su boca y pronunciaba oráculos, y antes de suceder alguna calamidad esa boca cantaba e incluso presagiaba. A ese pequeño templete se le anexaron otros lugares de culto, y como se supo que era la cabeza de Orfeo que habían matado en la Tracia, pues se pensó que no debían las mujeres cuyo género había matado a Orfeo hollar las losas de aquel lugar sagrado, ya que había sido asesinado por sacerdotisas. Ninguna mujer debía penetrar en el santuario órfico, y solamente los hombres de Lesbos entraban allí en las fiestas señaladas, fiestas durante las cuales las mujeres acudían al templo de Afrodita, en el que estaba prohibido que penetraran los hombres, cosa que según las tradiciones locales es perfectamente explicable, pero desde las Atenas, en los que la gente día y noche estaba pensando y piensa, ¿en qué pensaban? Pues en los de las demás provincias, naturalmente. ¿Y qué estarán haciendo los de Lesbos? Pues ya se sabe, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. ¿Y cuándo? Pues siempre. Y especialmente pues en las fiestas sagradas. Pues qué escándalo, pues sí, señor. Y en las fiestas de Orfeo, pues allí se reúnen los hombres y cantan y danzan sus ritos órficos, y las mujeres por su parte en el templo de Afrodita. De ahí nació el dicho ateniense de que los lesbianos son lesbianos. Eso está inventado por los atenienses, que tienen fama de inventores, ¿verdad?, de que siempre están pensando.
Entonces, el pensar por el pensar lleva también a esas cosas, porque de repente, si no se tiene un objeto del pensamiento, se piensa cualquier engendro, y sale un pensamiento bien feote, como ese en contra de los lesbianos. ¿Qué culpa tenían los lesbianos? De manera que ya las lesbianas nacían bajo el peso de esa infamia ática, ateniense. Infamia refrendada por el hecho de que se educaban y refinaban mucho más que las atenienses. La dulce gloria de la Eolia. Aquí tengo un papel que dice que un médico pensó que en Safo de Lesbos había un predominio de testosterona y una mengua de foliculina. Si esa es la receta del genio literario, pues a ver dónde hay testosterona, ¿verdad? Y dónde nos quitan la foliculina. Pero parece que esa no es la receta del genio literario. Un médico. Hubo también, tiempo después, una literata llamada Erina, de vida altamente discutible, que se llamó compañera de Safo. Y pues la quemó a la maestra. La quemó. Pero tengamos en cuenta que ella se consideraba compañera cósmica, porque la separaban 250 años. Es decir, eso de ser compañera, pues es decir como que yo soy amigo de Solón. Pero eso de compañera es en el terreno de la literatura, pero no la conocía. Pero hizo daño a su memoria. Y otra poetisa, Melisó, compuso una oda sáfica a Roma, por la que Roma no tiene nada que agradecerle, y Safo tampoco. ¿Por qué en vez de decir que fue un monstruo y proteger nuestra supuesta normalidad, no decimos que fue un milagro? Fue un milagro para nosotros incomprensible de arte. Recuerdo cuando llegué por primera vez a México, ya llevo 20 años con ustedes, qué contento estoy. 20 años, cuando llegué por primera vez a México, iba cada semana a ver el ballet folclórico. Porque para conocer a un pueblo hay que ver su folclore y sus prisiones y sus hospitales. Iba a ver el ballet folclórico y nunca acabé de saciarme de esa belleza tan variada de manifestaciones folclóricas. Pues le estaba yo diciendo a una coreógrafa en Bellas Artes cómo me embelezaba una danza, creo que era una danza de Michoacán, en la que la bailarina era, y la que ahora lo hace también lo es realmente, verdaderamente etérea. Es decir, apenas toca el suelo con la punta del pie y se levanta durante un tiempo interminable y tarda otra vez en gravitar sobre la tarima del escenario. Y le decía yo a la coreógrafa, ¿cómo es posible que se puedan ignorar así las leyes de la gravitación? ¿Qué es ese arte que tiene esa mujer? Y la coreógrafa, ¿saben qué me dijo? Me dijo, no, es que es lesbiana. Es decir, ya con eso significaba que no era arte, que no importaba nada y que no lo hacía nada bien y que se le estaba tolerando que lo hiciera. Es que es lesbiana. Pues es una manera de decir que era monstruosa, ¿verdad? Que era más de lo que otra podía hacer. Y a lo mejor, y qué poco importa, si era lesbiana. A lo mejor sí lo era. ¿Y qué? ¿Con eso danzaba mejor o peor? Pues danzaba como danzaba. Atis fue retirada. Y Safo no solamente escribió, sino que publicó sus insólitos poemas eróticos. Erótico viene de erotó, un verbo que en griego significa pregunto. Es decir, no solamente amo, sino que estoy pidiendo respuesta. Estoy pidiendo correspondencia.
quiero ser correspondido, pido respuesta, erotó. Y esos poemas son eróticos. Sin embargo, cuando Atis se enamoró a su tiempo de un glorioso muchacho, Safo supo escribirle un bellísimo verso: igual a los dioses me parece el hombre dichoso que te abraza y te oye en amoroso silencio, con tu voz de plata y tu sonrisa risueña. Pítaco se retiró del gobierno y en la vida de Safo se siguieron los escándalos, no por lo que ella hacía, sino por lo que la gente constantemente andaba diciendo. Vean qué distintamente se puede interpretar un verso de Safo. En Will Durant se dice, en parte de la diosa Atis: cuán cara y hermosa era la vida que vivimos juntas, pues entonces, con guirnaldas de violetas y dulces rosas, cubrías junto a mí tus rizos ondeantes, y con abundantes aromas preciosos y exquisitos, ungías tu piel fresca y joven en mi regazo. Y no había colina ni lugar sagrado, ni arroyo que no visitáramos danzando. En Will Durant. En Jean Dichet, La historia de la humanidad, el mismo fragmento dice: qué bella y dulce vida llevábamos tú y yo. ¿Cuántas veces has adornado tus cabellos en mi casa? Ya se la trajo a su casa. Con guirnaldas entrelazadas de violetas y suaves rosas, y rodeado tu delicado cuello con collares de 1000 flores. Tirada en tu lecho, suntuoso, te hacías servir por mis bellas esclavas todo lo que la más exigente de las mujeres de la Jonia podía desear. No había colinas, bosques sagrados ni arroyos que no fuéramos a visitar juntas. El mismo fragmento, en la edición de la Academia Nacional de Atenas, dice: prorrumpió en muchas palabras entrecortadas, entre sollozos, y lloraba diciendo: oh Safo, cuán desdichada me siento debiendo alejarme de ti. Y yo le respondí dulcemente: prosigue tu camino, alma luminosa, y recuérdame. Recuérdame y alégrate en lo que el recuerdo nos sigue uniendo. Alégrate, no llores, unge tu cuello, compón tu peinado, corónalo de capullos de rosa y de violetas, teje guirnaldas como entre nosotras aprendiste. Alégrate y prosigue tu camino, ve por la vida como entre los bosques sagrados, los arroyos y las colinas que visitábamos cantando, recitando a los poetas, recordando gestas de los héroes, porque más enriquecida vas por todo lo que aquí aprendiste de tan altas y bellas cosas, más enriquecida de lo que pudiera desear la más exigente de las mujeres de la Jonia. Son muy distintas maneras de interpretar un verso de Safo de Lesbos. Por ello nos damos cuenta de que aun de lo poco que tenemos, poco nos queda bien interpretado. Es el hecho de Safo, podemos imaginarlo. Una mujer tan amorosa, seguro que dormía sola. Seguro que nadie podía ser alguien para tanto amor. Porque esa o dormía con toda una nación, o dormía sola. Es que no se puede ser el maridito de Safo de Lesbos, o el noviecito de Safo de Lesbos, no se puede. Hija no pudo ser la pobre Gleice, acabó desintegrada.
Dedíqueme, ya sumergióse la luna, ya las Pléyades se sumieron, ya es medianoche, ya es hora de... Pero yo, sin embargo, sola yazgo en mi lecho. Cuando murió Pítaco de Mitilene, Safo estuvo en el entierro y dijo: este hombre, que fue mi enemigo, ha sido uno de mis mayores benefactores, porque si no, no hubiera andado yo por esos mundos. Y siendo mi enemigo, me quiso y fue sabio y bueno conmigo, mientras que otros que están a mi alrededor y en mi sociedad son mis verdaderos enemigos, aunque me sonrían y me saluden cuando nos cruzamos en los caminos. Qué bello ese Pítaco. Los 7 sabios de Grecia, con esa bola de oro. Creso de Lidia hizo una bola de oro e inscribió en ella: para el hombre más sabio del mundo, y la dio a Tales de Mileto. Y Tales de Mileto dijo: no, no es para mí, que conozco a otro. Y otro se la pasó a otro, y se la pasaron los 7. Y pasó por Pítaco también. Pítaco la llevó a Periandro de Corinto, y por fin nadie la quiso, porque todos eran sabios, y la dejaron en el oráculo de Delfos. En realidad, el final de Safo fue prematuro, como tantas veces hemos dicho. 55 años es prematuro, pero 200 años hubiera vivido, prematura hubiera sido su muerte, puesto que no la alcanzamos. Antes de morir tuvo el coraje de que su hermano se le quería casar. Y su hermano, que era Caraxos, había ido a Egipto. En Naucratis había una gran colonia. Allí había conocido, pues señorita no era, pero o sea, una belleza transeúnte en el muelle de Naucratis, y se enamoró. Se llamaba Rodopis, cara de rosa. Y somos muy amigos de Cara de Rosa, de Rodopis, porque ella fue esclava junto con Esopo. Pero Esopo, como sabía escribir, pues fue bien vendido y estuvo de preceptor en la casa que lo compraron. Pero Rodopis no tenía más que lo que tenía. Y entonces, pues la comprendemos. Ella también tuvo que defenderse, y en el mercado de esclavos, Esopo dijo: sé leer y escribir, y pudo ser preceptor, mientras que Rodopis solamente pudo decir: pues véanme. Y de eso vivió Rodopis, y gracias a eso, en cierta manera, incluso enriqueció, extorsionada por un villano. Pero ella, el dinero que le correspondía por ser meretriz, ella lo convertía en dones para algunos templos, y enviaba tablillas, desde luego de simbología fálica, pero enviaba tablillas a los templos. Y esa mujer pues conoció a un hombre que podía salvarla, a Caraxos. Y Caraxos, pues como siempre nos ocurre, a los 22 años, pues se sintió que la podía salvar, que la iba a redimir, que le podía poner una bodega para ella sola en el muelle de Naucratis. Y cuando se enteró Safo, escribió el poema que nos explica a todos los demás, porque aquí le está disputando el amor de su hermano a otra mujer, y aquí siente celos de su hermano y dice: ¿por qué se tiene que casar con otra si me tiene a mí? Yo soy todo para él. ¿Por qué se tiene que casar con una mujer? Entonces escribe: doradas Nereidas, haced que mi hermano regrese aquí indemne, que todo cuanto su alma desea se realice, menos este proyecto, que sea el goce de sus partidarios, que sea el quebranto de sus adversarios, que no sea para nosotros motivo de ignominia, y que participemos siempre de sus honores, que olvide mis furores y las duras palabras de reproche con las que abatí su deseo, más duras para mí de pronunciar que para él oírlas, que regrese, y en medio del contento de sus conciudadanos, familiares y amigos, que se olvide de la que nada vale. Si en verdad desea hallar compañera, haced que ésta sea digna de su lecho, y tú,
oscura perra, consíguete otra presa, arrastrando tu hocico por la sucia tierra del Bajo Egipto. ¿Aquí qué está disputando? Está disputando a un hombre de otra mujer. Caraxos de todas maneras se casó. Y de todas maneras se separaron. Pero después de la separación, ella ya era una mujer libre y rica y podía ejercer la prostitución por propia cuenta. Ya era una institución, ya había sido una mujer casada. Al final le han inventado a Safo una rehabilitación. Esas buenas personas que todo lo quieren arreglar han dicho no. En la biografía de esta mujer necesita un reacomodo. Vamos a ponerle un elemento patético al final, erótico normal, para que la cosa quede balanceada. Se va a enamorar y se va a suicidar de amor por un marinero, ¿verdad? Y se va a arrojar desde una roca de la Lefkada y así suicidándose quedará comprendido que fue pasional en todo y que al fin y al cabo pues tenía bien puesto todo también. Y le inventaron que se había enamorado de un marinero que se llamaba Faón y que no era correspondida por él y que pues se sintió pues completamente abandonada y que se suicidó arrojándose por un precipicio al mar. No le va a la biografía de Safo, no le va. No tiene por qué arrojarse al mar, quien es océano e infierno en sí misma. ¿Dónde se va a arrojar? ¿De dónde va a escapar de su desgracia, de su desamor, esa mujer? Ese es el peligro de los seres que están en calamidad, que por más que se tiren o viajen o caminen, llevan la calamidad consigo, ellos lo son la calamidad, no se pueden precipitar y ahí se acabó todo. Además, ¿y por qué se tiene que precipitar al mar por el hecho de ser un marinero? Si llega a ser aviador, ¿a dónde se tira? ¿Por qué? ¿Y qué falta de puntería de no dar en la barca de Faón? ¿Y por qué se tiene que morir por alguien que ni tan siquiera solamente sabía leer? Seguramente el nombre de Safo se ha repetido tanto en la historia que hay otras, muchas, homónimas y muchos otros también Faones. Sabemos de una contestación de Safo a una propuesta de matrimonio, teniendo ya cerca de 50 años, en la que dice: si aún fueran capaces mis pechos de dar jugo, y si mi vientre fuera capaz todavía de volver a concebir, animosa me encaminaría al nuevo tálamo, pero ya la vejez ha marcado con 1000 surcos la piel de mi cuerpo, y el amor, dador de felicidad y de dolores, ya no revolotea a mi alrededor. Mas si en verdad me amas, búscate otro lecho digno de un mancebo como eres tú. Yo no podría sufrir vivir bajo un mismo techo con un hombre tan joven, siendo como soy tan vieja. Mi piel marchita se resquebraja, mi negro pelo se ha tornado blanco, quedan pocos de mis dientes, y mis rodillas no soportan ya el peso de este cuerpo, que solía trenzarse con los vuestros en las danzas, y retosar sobre el mullido césped, al igual que un ligero cervatillo, el más ágil de los vivientes seres. ¿Cómo resistir tantos sufrimientos, abrigando el deseo imposible de librarme de ellos, al propio tiempo que siento cómo las fuerzas vitales me abandonan? Alimento todavía la locura de la esperanza de que no sea este el fin inevitable, a pesar de que todo en mi interior y a mi alrededor me lo presagia. Así como la noche sigue al crepúsculo de brazos de púrpura y lleva la oscuridad a todas las cosas, así a estos sufrimientos sigue la muerte, persiguiendo a todo viviente ser que declina y finalmente lo arrebata. Solo suplico,
de los inmortales, a los que he honrado en tan alto grado en todos mis versos y cantos y danzas, una oportunidad más de seguir viviendo un poco cerca de los seres y de las cosas que he amado. Y al final muere o escribiendo o seguramente dictando. Ya es alguna de las heteras la que escribe lo que ella va musitando. Unos furtivos sollozos después de lo que ella dijo, que se sentía transida como hierba en verano, y reacciona antes de morir Safo y dice: en una mansión como esta, en la que tenemos siempre invitadas a las musas, que no deben contristarse con dolor humano, y a las que las lágrimas ahuyentan y confunden, no debe haber lamentaciones. No sería digno de ellas ni de nosotras. Y al morir se dijo que Safo había sido y es la 10ª musa. Si quieren, me lo discuten. Pero quien quiera ser musa después de Safo, se pone a la cola y espera para el número 11, que el 10 ya está dado. Safo de Lesbos es la 10ª musa, con todo el respeto que nos merecen los demás enormes genios, por cierto también altamente sáficos, candidatos a tales grados. Sus poesías no se han perdido, sus poesías nos las han robado, fueron destruidas por los musulmanes y por los cristianos, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría y cuando se pensó que toda la literatura, entre comillas, impúdica, debía ser destruida. Y entonces todos los genios lúbricos de la teología tradicional se dedicaron a peinar la literatura clásica y preclásica y nos despojaron del patrimonio que nos pertenece a todos, de lo que escribió Safo de Lesbos. Ya no existía nada de ella. Tuvo que ser a final del siglo pasado que unos arqueólogos que andaban buscando otras cosas en Egipto hallaron unos medios sarcófagos hechos como de cartón piedra, con unas vendas en las que pues había una transcripción de las obras completas de Safo de Lesbos, la Oda a las Nereidas y otros 6 poemas mutilados. 2700 años. Ella lo dijo: después de muerta no seré jamás olvidada. Buenas noches.